Queridas amigas y amigos de Cita de Libros del Mostrador, hoy estamos conversando con Vicente Villela, que escribió ahora este segundo libro, me parece que sería el segundo libro, Disciplina para Flojos, que yo terminé hace poco, debo confesarlo, no porque sea demasiado flojo o indisciplinado, sino porque me propuse terminarlo en poco tiempo. Me arrepiento un poco porque la verdad es que es un libro como para leerlo con harta calma, tiene muchas cosas interesantes, de las que vamos a hablar ahora con Vicente. Vicente, ¿cómo estás? Hola Álvaro, bien, y tú, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar acá con nosotros conversando de tu último libro. Vicente estuvo conversando con nosotros el año pasado, me parece que fue cuando publicó su libro anterior, ¿verdad? Meditación para escépticos. No sé si ustedes se acuerdan de esa conversación, que fue muy interesante porque introducía como a un público más general el tema que es un poquito más especializado, que es el tema de la búsqueda espiritual que está detrás de la práctica de la meditación y algunas de sus variantes. Hablábamos del mindfulness, en fin, no sé si ustedes se acordarán. Y hoy en día está incursionando Vicente en algo que puede tener que ver con ese tema, como es el tema de la disciplina. Es una palabra que a muchos, incluso al propio Vicente, cuenta en el libro que le produce cierta alergia en un principio, pero que después se amiga con ella cuando descubre que significa voluntad, intención y un propósito, y que es algo que obviamente nos sirve a todos en la vida, porque si no tuviéramos esos elementos probablemente iríamos aún más a la deriva de lo que ya vamos. ¿O no, Vicente? Sí, sobre la primera entrevista que tuve contigo sobre mi primer libro, me acuerdo uno de los comentarios no sé, no me acuerdo si fue en YouTube o dónde, pero del video que publicaron, y era algo criticándome por promover el uso de drogas para encontrar la paz mental o algo así, me pusieron, y decía algo así como, este señor debería verse a sí mismo, si necesita drogas para encontrar la paz mental, está profundamente equivocado y no debería recomendar libros ni nada a nadie. Y nada, me pareció genial el comentario. Nunca se promovió el consumo de drogas de una manera irresponsable. Creo que hay un espacio y lugar para todo tipo de sustancias. Pero no, me acordé de eso mientras hacía la intro. Bueno, te preguntaba entonces por el tema actual de tu último libro acerca de la disciplina y qué relación tiene efectivamente con esto que tan aparentemente nos repele, ¿verdad? Que lo asociamos a algo militar, ¿verdad? A objetivos muy difíciles de alcanzar o incluso sin sentido, con esto otro, ¿no? Que tú planteas en el libro, que es como propósito, voluntad, intención, sin la cual en general no podemos funcionar mucho en la vida, ¿no? Pero generalmente parece que funcionamos mucho en la vida sin esos ingredientes. Sí, lo que a mí parecer hay es un malentendido sobre lo que la palabra disciplina significa, porque solemos imaginar que disciplina es la repetición mecánica en el tiempo de alguna acción, ¿cierto? Es martillar todos los días el mismo clavo, ¿cierto? De forma implacable hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? Y que la eternidad se coma mi esfuerzo. Pero hay otra manera de entender la disciplina, que no es mía, esto no es nada nuevo en realidad, sino que es como los estoicos, los antiguos griegos entendían la disciplina, que es incluyendo también el porqué previo a ese martillazo perpetuo, ¿cierto? ¿Por qué me voy a embarcar en lo que sea que me voy a embarcar? ¿Cuál es el motivo que encuentro yo, ¿cierto? En la intimidad de mi propia mente, para hacer lo que sea que vaya a hacer a continuación? Y esto es algo que repetían Marco Aurelio y Séneca y todos estos personajes que están muy de moda hoy. Hay una frase que a mí me encanta de Séneca, que la uso en el libro repetidas veces, que es: no hay viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige, que le habla a esto, entiende la palabra, ¿cierto? Disciplina o embarcarse en lo que sea que decidamos hacer. Un proyecto un poco más amplio que es solo la repetición mecánica de ese algo, sino que también el cuestionarse, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que busco con esto? Y cuando uno amplía el alcance de la palabra disciplina a esto, se vuelve algo mucho más rico, ¿cierto? Y mucho más fácil incluso más fácil de marketear y más fácil de integrarlo uno a su propia vida. Porque de adolescente, no sé si esta historia es común a todo el mundo, pero a mí la palabra disciplina, ¿cierto? Venía cargada con una cosa, ¿cierto? Con una carga militarmente estricta y externa, siempre después, ¿cierto? Esto de ser disciplinado
seguía el obedecer los lineamientos que alguien más allá afuera había dibujado por mí. Y nunca tenía que ver con algo propio. Entonces, este nuevo reformular la palabra disciplina, entenderla en un sentido más amplio, como la pensaban los estoicos, me parece que le da, no solo la hace más rica la palabra, ¿cierto? En cuanto a su textura y su profundidad, sino que la hace más fácil también de integrar uno a su propia vida. Tú hablas también del propósito del libro en la página, si yo mal no anoté, 178, y dices que escribes porque te interesaba explorar el tema de la disciplina, pensabas que iba a ser beneficioso para ti y para los demás también, porque había sido beneficioso para ti, y dices que aspiras a ser un comunicador de herramientas para una vida examinada, no mucho más. ¿Cómo es eso? ¿Por qué te nace esta cosa interna de querer hacer esto por los demás, por ti mismo? Bueno, hay algo con... Tampoco tengo tan claro si el marco en el que nuestras pulsiones más profundas y genuinas es algo universal o no, pero al menos en mi caso es aquello que yo siempre sentí que no se me dio durante mi desarrollo, ¿cierto? Es aquello que yo me hubiese tanto gustado encontrar allá afuera, que alguien me guiara, pero no estuvo ahí, y de alguna forma, ¿cierto? A ciegas y a tropezones y muchos más errores que aciertos, dar con alguna manera de uno construir ese mismo andamiaje que le faltaba. Y esa pregunta, ¿qué es lo que realmente vale la pena perseguir en la vida? ¿Cierto? ¿Qué significa conocerse a uno mismo? ¿Qué significa ser moralmente maduro y responsable? Todas esas preguntas que tienen que ver con la buena vida, en el sentido, ¿cierto?, más antiguo de la expresión la buena vida, no la buena vida del negro Piñera, que quizás es una respuesta legítima, por lo demás habría que explorarlo. Todo eso a mí tuve la sensación que nunca se me fue presentado una manera de indagar esas preguntas de una manera seria, de una manera que se me tomara en serio a mí, ¿cierto?, como un sujeto soberano sobre mis propias decisiones. Y por lo tanto, mucho de mi tiempo en público, ¿cierto?, fuera de mi trabajo, sino que el espacio que estoy tratando de crear con mis libros y en mi podcast y lo que hago, tiene que ver con crear eso, ¿cierto?, ese espacio de indagación y de exploración sobre esas preguntas más fundamentales. Y creo que sí, creo que es algo, lo que te decía al principio, de que este marco como de que aquello que a uno le hubiese gustado encontrar, pero no logró dar con la fórmula durante su desarrollo y adultez joven, suele ser el lugar donde germinan las pulsiones que a uno más lo movilizan. O al menos eso es mi caso. Hay una frase que me llamó la atención en tu libro, porque en general como que estamos acostumbrados a que los libros contengan siempre como puntos de vista muy políticamente correctos en esta época actual, ¿no?, donde todo el mundo se cuida de no ser como un cavernario en algunos aspectos que tienen que ver con el género, con la diferencia, con lo diferente, etc. Pero acá hay una frase que me llamó la atención, la encontré muy, muy buena, un poco fuerte quizás, que dice: hay cosas en la vida que requieren implacabilidad, tenacidad y persistencia. Sacudirse de encima la autocomplacencia y avanzar de cara a lo difícil, imponiendo al mundo, a veces usando tu voluntad, ya sea a la naturaleza o a otros o a ti mismo. Bueno, esa es una frase interesante porque la verdad parece un poco sacada del siglo XIX, de la época de Darwin, ¿verdad? Que había que ir al mundo y conquistar la naturaleza, vencerse uno mismo y también a los demás, cuando estos no entendían que tenían en realidad una mirada o más infantil del mundo o más equivocada que uno mismo. No sé, a mí me llamó la atención. Quizás a lo mejor podrías contarnos un poco por qué pusiste esa frase, que después no se vuelve a repetir ese tono en el resto del libro, como más ponderado, pero bueno, no sé, me gustó tu honestidad. Hay bueno, me imagino que a ti también te pasa, Álvaro, que por el tipo de contenido que tú consumes, ¿cierto?, libros, podcast, audio, programas de radio, cuando uno se adentra en el mundo de la comillas espiritualidad y de la vida contemplativa, ¿cierto?, y todo lo demás, el tono se va suavizando o pasa mucho, ¿cierto? Esto no es una regla, no es algo normativo, pero suele pasar que el tono se suaviza
al punto de que todo es amor propio, ¿cierto? Y todo está bien y nuestras circunstancias están ahí un poco para ser aceptadas tales como son, ¿cierto? Y la resistencia a no encontrar satisfacción en este momento tal como es producto de tu ego, ¿cierto? Y eso está ahí para ser limado y trabajado, y en realidad está todo perfecto, está todo bien, tú solo tienes que amarte y aceptarte. Y eso tiene su lugar, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que no haya valor en ese tipo de discurso y todos deberíamos pulir nuestro diálogo interno y no torturarnos, como algunos ejemplos que doy en el libro. Pero tanto de lo que queremos en la vida requiere el perfecto opuesto a esto, ¿cierto? Esta autocomplacencia y este rechazo completo a lo que es ser agresivo, ¿cierto? No ser agresivo en cuanto a agarrar a puñetazos a otra persona, pero ser agresivo a salir a conquistar tu día y hacer las cosas que uno tiene que hacer. Tanto de lo que queremos en la vida requiere eso, ¿cierto? Yo tengo un negocio pequeño y hay decisiones difíciles que tomar y a veces hay que tener conversaciones complejas con gente y hay que tomar decisiones que significan sacrificios que uno preferiría no hacer y eso, si uno siguiera al pie de la letra tanto del discurso del mundo de la autocompasión y de la autoaceptación y de la vida contemplativa, queda imposible, o al menos, ¿cierto? Al menos es sugerido que uno nunca tome realmente acción. Entonces, esa frase, no me acordaba, es un poco un traer de vuelta al centro, ¿cierto? A quienes nos hemos adentrado mucho en el discurso contemplativo de autoaceptación y de amor y bueno, y todo lo demás. Pensé que iba a mencionar otra frase, algo. Hay una parte donde también le hago la cruz a algo que está muy de moda, que es un subjetivismo radical respecto a que lo moralmente, que todo el juicio moral se deriva de mis circunstancias personales, es decir, donde ¿cierto? Mis coordenadas geográficas y temporales, y genéticas y todo lo demás, determinan aquello, qué es lo que yo juzgo como bueno o malo, ¿cierto? Y por lo tanto todo juicio moral cae en este juego donde cada evaluación del mundo es tan válida como la otra. Y no podemos decir que algo está realmente bien ni que algo está realmente mal, sino que todo es un juicio, es una opinión, es un constructo, es producto de lo sociocultural de la época, y que no podemos hablar de forma objetiva sobre lo correcto y lo incorrecto en términos morales. Yo creo que eso es un error de la época y bueno, sí, no le tengo pudor a ser políticamente incorrecto. Sí, ahí me acuerdo que eso lo contabas a propósito de tu coach, que era una chica, una mujer, que tú le preguntabas que era mejor comerse la guagua o cuidar de la guagua, del bebé. Y ella decía que en realidad todo era un constructo, que la pregunta era absurda, porque en realidad no había en sí mismo nada bueno ni nada malo. Claro, es interesante, ¿no? Ese tipo de precisiones que a veces llevan un poco el pensamiento al límite, quizás como un ejercicio intelectual. Es bueno planteárselo de repente, ¿no? Porque también, bueno, es muy probable que en un sentido muy profundo no haya realmente algo válido, verdadero, y que todo sea relativamente erróneo, como lo propone el budismo, ¿no? Desde un punto de vista relativo, dice el budismo, todas las propuestas son erróneas, solo desde un punto de vista absoluto existe como el bien fundamental. Pero bueno, esas son historias un poco más para discutir o conversar amenamente. Y a mí me gustaría también preguntarte el esfuerzo de construir este libro, de como dices tú, salir de la inercia, escribir primero las primeras 10 páginas, trabajar ciertas horas al día, tú dices que ni 10 minutos ni 10 horas, un punto equidistante. Este esfuerzo, base a la disciplina tuya personal para sacar adelante este libro sobre la disciplina para flojos, ¿verdad? Que tiene nada menos que la no despreciable cantidad de casi 230 páginas. No lo dijimos, pero fue editado por Ediciones Urano en el año 2024, o sea, es un libro muy actual. Significó, yo creo, un cambio importante en tu forma de ver las cosas, de tus hábitos, de tu poner en práctica de alguna manera toda esta información que fuiste recopilando. ¿Cómo ha sido ese proceso en ti como personalmente? Aunque tú ya lo señalas un poco en el libro, pero podrías igual contarnos más vivencialmente cómo ha sido este proceso, ¿no? De salir del punto cero de la inercia y lanzarte a crear algo que hoy día tiene esta forma. Un libro que se vende en el mercado, que está ahí, que tú puedes comprar y leer.
no es una idea, ya está. Sí, sí, bueno, yo vengo escribiendo hace algún tiempo, por lo tanto esto ya lo tengo medio integrado en mi rutina, pero hay esto de salir del punto cero que mencionaste, que siempre uno tiene que volver a empezar a hacer lo que sea, hay una inercia por derrotar para levantarse y hacer las cosas, ¿cierto? Tú has hecho decenas de estas mismas entrevistas, y aunque hicieras miles, ¿cierto? La siguiente entrevista te va a requerir volver a abrir Zoom, ¿cierto? Enviar el link, empezar a grabar, y toda la preparación previa, ¿cierto? Leerte el libro, tener ciertas notas mentales o escritas sobre lo que quieres preguntar, y recién ahí lanzarte a la acción. Y esto pasa en todo orden de cosas, ¿cierto? El alpinista que ha subido los 8.000, creo que son 14 las montañas, más de 8.000 metros, ¿cierto? Y el cinturón negro de taekwondo, ¿cierto? Y Federer, todos tienen que armar su bolso y tienen que cruzar el umbral de la puerta de su casa y lanzarse a la acción de nuevo, ¿cierto? Y ese punto de comienzo es un punto de eterno retorno del que nadie se escapa, ¿cierto? Todos tienen que volver a empezar. Y hay una manera como de reentender ese momento, ¿cierto? Ese momento en el que yo no quiero armar mi bolso ni ponerme las zapatillas para salir a correr porque está nevando o hace frío, y entender que es en ese momento, en esa fricción, en superar esa fricción, donde está el mayor jugo por extraer de la experiencia ahí. Incluso yo diría que en ese momento hay más por extraer que en el mismo salir a correr, ¿cierto? Yo puedo salir a dar hacer mis 5 kilómetros de trote o lo que sea que haga, y yo creo que hay más que se traduce en nuestra fortitud mental en ese paso desde adentro de nuestra casa a la calle, que en cumplir, que en el tiempo que pasamos corriendo fuera. Que hay algo ahí tan valioso, ¿cierto? Porque si entendemos carácter como nuestra capacidad de sobreponernos a las circunstancias para hacer lo que sabemos que es lo correcto, ¿cierto? Ese es el momento en el que toda la tentación por no salir a la calle, ¿cierto? Por quedarnos con pantuflas y no ponernos las zapatillas, ahí es donde se juega el hecho si es que vamos a cumplir o no. Una vez que estamos corriendo, bueno, un poco ya está tirada la moneda. Entonces hay una manera como de resignificar ese momento de mayor fricción, aunque parece tan trivial, ¿cierto? Y como pequeño, no parece ser la acción misma, no es correr. Cuando me estoy poniendo las zapatillas para salir a correr, no estoy transpirando, no estoy avanzando a 8 kilómetros por hora en una subida, sino que es tan extraño, ¿cierto? Y a la vez mi sensación es que está ahí el real valor del hábito que sea que nos propongamos, ¿cierto? Está en cuando yo pongo el timer de la alarma para empezar a meditar. Y me senté. Sí, ese punto de eterno retorno es algo que uno es inescapable. No importa cuántos dan un cinturón negro tenga, tiene que seguir armando su bolso y ir a entrenar. Y dos, es posible resignificarlo para uno como algo a buscar. Ahora es más fácil dicho que hecho. Bueno, a mí me gustó eso, sí, y también esto que tú señalas, ¿no? La tensión que existe entre el proceso y la finalidad del proceso, y que tú lo señalas bien en el libro, que es como que hay que adquirir también el gusto del proceso, porque estamos acostumbrados a ver las cosas terminadas. Dices tú, vemos un iPhone que está ahí, vemos una comida preparada, vemos un edificio terminado, un libro terminado, y como que en cambio cuando hacemos algo nosotros sentimos todos los fracasos, todos los ensayos y error, como que ahí vemos todo el proceso en crudo, mientras que habitualmente en los demás vemos como, entre comillas, los procesos terminados, no vemos los procesos, vemos las finalizaciones, las concreciones, y eso es falso, dices tú, es una ilusión, porque todo alguna vez fue un proceso. También señalas que nuestra vida orgánica es un proceso, por lo tanto, estar permanentemente anclado en el desarrollo del proceso y disfrutarlo como tal. Eso me pareció muy interesante, y lo mismo el aporte que hace sobre las neurociencias, que se libera la dopamina, que es esta sensación de bienestar como neurotransmisor, ¿verdad? Cuando realizamos una actividad que requiere cierto esfuerzo, pero después de la cual se produce esta sensación gratificante. Entonces, claro, la disciplina termina siendo también una fuente de dopaminas, de gratificación. Puede serlo, si es que puede serlo. Claro, hay algo sobre cómo funcionan nuestros ciclos dopaminérgicos que es muy, muy importante de entender. No sé si lo podría explicar bien ahora, Álvaro, así que capaz me pifie, pero es algo pero igual está en el libro, así que si alguien tiene dudas, puede acudir.
esto en el libro, yo no soy experto en el tema, así que no soy la fuente indicada para aprender sobre cómo funcionan neurotransmisores, pero algo me he educado sobre cómo funcionan. Básicamente tenemos un nivel basal de dopamina, ¿cierto? Que se dispara cuando hay experiencias placenteras en el horizonte, sea comer chocolate, tener sexo, consumir una droga, tomar café, escuchar música, todo lo que nos gusta hacer en la vida básicamente va a disparar una secreción de dopamina previa a esa experiencia. Y luego, dependiendo de qué tan alto sea ese pic de dopamina, nuestro nivel va a caer por debajo del nivel basal. Y para volver a sentir el mismo placer que sentimos recién, necesitamos una dosis mayor o una duración mayor de la misma experiencia previa para recuperar los niveles de dopamina que nos provocaron el placer anterior. Y así el ciclo se repite y se repite, de forma que cada vez necesitamos una dosis mayor para experimentar el placer inicial que tuvimos con esa experiencia. Esto todos lo sabemos, por ejemplo, con un caro de Nutella. ¿Estamos? No, estamos. Cuando comemos un tarro de cucharadas de manjar o de Nutella, ¿cierto? La primera cucharada siempre es la más placentera y uno puede insistir imaginando que porque la décima cucharada uno saque todo el resto, ¿cierto? Todo el raspado que queda al fondo y colme la cucharada de Nutella, nunca va a ser tan placentera como la primera. Y tiene que ver con cómo nos adecuamos al placer. Y hoy vivimos en un mundo, ¿cierto? En la era del goce, en la era del placer, donde tenemos en nuestro bolsillo un tragamonedas dopaminérgico, donde cada vez que actualizamos nuestras redes sociales estamos refrescando nuestra dosis minuto a minuto de entusiasmo. Y la comida es hiper sabrosa, hiper saludable, y la pornografía está siempre disponible, y son imágenes cada vez más, ¿cierto?, estimulantes, y los videojuegos son cada vez más estimulantes. Entonces, hemos reemplazado las fuentes de dopamina, de entusiasmo y de placer y de conexión humana que tuvimos durante milenios por superestímulos. Pero que son, a pesar de que son superestímulos, son solo un pobre sucedáneo de lo que deberían ser. Entonces, hoy, pensando sobre todo en hombres jóvenes, lo que tenemos son hombres jóvenes que han reemplazado su necesidad de conexión humana e intimidad por un pobre sucedáneo en la pornografía. Hombres que necesitan verse competentes en el mundo, superar desafíos, encontrar camaradería en sus amigos, reemplazado por un pobre sucedáneo que son los juegos online. O sea, hombres que necesitan alimentación nutritiva, ¿cierto?, y rica en aminoácidos y todo lo demás que tenemos que comer, reemplazado por un pobre sucedáneo que es la comida chatarra hipersaludable. Y lo que tenemos es una generación de gente joven que se ha vuelto completamente coja para lo que los humanos vinimos a hacer en el mundo, porque tenemos a nuestra disposición todo minuto, todos los días del año, los superestímulos que sacían de alguna manera esa sed que todos tenemos. Y este es un problema gigantesco que lo toco mucho en el libro, pero hay una real crisis en cómo, sobre todo cómo los hombres jóvenes enfrentan la vida. Hoy tenemos... me estoy alejando aquí un poco del libro, pero los hombres jóvenes entre 18 y 25 años tienen, me parece que la mitad dicen no tener ningún amigo cercano. El 30% creo que tienen un amigo cercano, que es menos de la mitad de lo que se recostaba tener hace solo 10 años, que es a la vez menos de la mitad de lo que se recostaba tener 10 años atrás. Entonces hay una crisis de ausencia de aquellas cosas que realmente sacian nuestras búsquedas de forma real, dado que lo hemos reemplazado con superestímulos ultradopaminérgicos que nos hacen imaginar que nos estamos sintiendo bien, pero en el fondo todos nos sentimos vacíos después de indulgir en ellos, ¿cierto? Y uno sabe lo que es pasar horas en Twitter o en Instagram, y a pesar de haber visto un montón de gente y haber leído un montón de texto, ¿cierto?, ni tu curiosidad se vio saciada, ni tu necesidad de estimulación intelectual se vio satisfecha, ni tu conexión con otras personas se vio resuelta, tu necesidad de conexión con otros. Entonces, una vuelta muy larga para decir que hay una manera más sabia de relacionarse con nuestras dinámicas dopaminérgicas, que es entendiendo que los pics significan bajas a posteriores que uno tiene que pagar, ¿cierto? El peaje dopaminérgico es algo de lo que nadie se escapa, y en cuanto más uno lo entienda y mejor regule los pics y los valles, va a tener una mejor vida, a mi parecer.
Oye, te Bueno, vi ahí, Vicente, pero una lata gigante, Álvaro. no, está muy bien, está muy bien. Yo creo que son temas apasionantes que a todos nos gustaría siempre saber un poco más. Pero lamentablemente el tiempo siempre juega en contra nuestra, ¿no? Y tenemos que ir dejando ya la entrevista. Así que bueno, yo quisiera antes dejar los invitados cordialmente a todas nuestras amigas y amigos a que visiten este lugar llamado Disciplina para Flojos, un libro muy ameno, bien escrito, como lo que había escrito antes también Vicente, y como seguramente lo que seguirá escribiendo, con esta finalidad, como él dice, de traer al mundo un poco más de claridad para tratar de ver qué es esto de la vida y cómo poder vivirla un poco menos inconscientemente, menos adictivamente, menos dañinamente para nosotros mismos. Muchas gracias, Vicente, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti, Álvaro. Encantado.